¿Alguna vez has perdido el sueño por algo que no puedes explicar? El rey Nabucodonosor también lo vivió, pero su insomnio fue parte de un plan divino. En Job capítulo 33 y los versículos 14 al 17 leemos: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres. Y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra. Y apartar del varón la soberbia. Este video es más que historia profética, es un llamado a despertar. ¿Estás listo para entender el sueño que revela el futuro del mundo? Una noche, en lo profundo del palacio de Babilonia, un rey no podía dormir. Poderoso, temido y lleno de riquezas, pero esa noche, Nabucodonosor estaba perturbado. Daniel 2, versículo 1 dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque Dios tenía un mensaje, no solo para él, sino para todos los imperios de la historia. El Señor había dado a Nabucodonosor sueños perturbadores para enseñarle verdades importantes, y había retirado el sueño de él para que, al buscar la interpretación, se viera llevado a reconocer la sabiduría de Dios. Nabucodonosor era un monarca poderoso pero pagano. A través del sueño, Dios comenzó un proceso de redención y conocimiento de la verdad. Le perturbó el sueño para despertarlo espiritualmente. Dios mismo dio el sueño al rey de Babilonia, para que el olvido del sueño condujera al fracaso de los sabios del reino. Al hacer que el rey olvidara el contenido del sueño, Dios desenmascaró la incapacidad de los sabios y astrólogos, preparando así el escenario para que Daniel, el siervo fiel del Dios verdadero, revelara la visión. El Señor estaba trabajando para que el rey se viera forzado a escuchar la interpretación dada por uno que era fiel a Jehová. Nabucodonosor pidió que le dijeran el sueño y su interpretación. Pero nadie podía hacerlo. Los sabios de Babilonia quedaron expuestos, sabían de astrología, pero no del Dios verdadero. Dios permitió esto para demostrar que la sabiduría humana es limitada y abrir paso a su siervo fiel, Daniel. El olvido del sueño condujo al fracaso de los sabios del reino, y preparó el camino para que el siervo de Dios fuera exaltado. Dios quería exaltar su nombre en Babilonia usando a Daniel como portavoz de la verdad, y así también dar un testimonio poderoso ante el imperio más fuerte de ese tiempo. El sueño perturbador de Nabucodonosor y su pérdida de sueño fueron instrumentos divinos para iniciar un proceso de revelación, humildad y transformación. Muestra cómo Dios puede usar incluso el insomnio para acercarse a los corazones más duros. Ante la amenaza de muerte, Daniel no entró en pánico. Fue a su casa, buscó a sus amigos, y juntos oraron al Dios del cielo. Esta escena es una poderosa lección sobre la fe bajo presión. Dios honró la oración ferviente con una revelación nocturna. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El sueño era una estatua enorme. Su cabeza era de oro, su pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Luego, una piedra, no cortada con mano humana, destruyó la estatua y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué representa la cabeza de oro? El reino de Nabucodonosor, Babilonia. Del año 606 al 538 a.C. En el libro de Isaías, capítulo 14 versículo 4 leemos: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. En una tableta de arcilla desenterrada había la siguiente inscripción referente a Babilonia: estos pórticos para el asombro de multitudes de gentes, con belleza yo adorné. Que permanezcan para siempre. ¿Iba a durar para siempre el reino de Nabucodonosor? No. En el libro de Daniel leemos: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene. Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia y reinaron desde el año 538 al 331 a.C. Los medos y los persas son representados en la estatua por el pecho y los brazos de plata. Este reino estaba compuesto de dos partes. De los medos y los persas, los últimos llegaron a tener el poder dominante unos pocos años antes de que el imperio dual conquistara a Babilonia. 150 años antes de Ciro la Biblia dice de él, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías capítulo 44 versículos 27 y 28. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45, 1. ¿Qué metal iba a representar el reino después de los medos y los persas? El tercer reino, representado por el vientre de bronce, era Grecia, que reinó desde el año 331 al año 168 a.C. En el campo de Arbela, Darío rey de Persia envía un mensaje que dice, tú puedes ser el rey del oeste y yo seré el rey del este. Alejandro Magno contesta, como no hay espacio para dos soles en el cielo, no hay espacio para ti y para mí. Alejandro totalmente derrota a Darío con un hombre por cada 20 de Darío. Desde allí él conquista a todo el mundo conocido desde Grecia hasta la India en cerca de 8 años. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. La monarquía de hierro romana, desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, es representada en la estatua por las piernas de hierro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel 2:41 y 42. Esa era la condición de Europa después de la caída del Imperio Romano, representada en la estatua por los pies de hierro y barro. El reino será dividido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este es el esquema de la profecía. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazos de plata, Medo-Persia. Vientre de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Pies de hierro y barro, Europa dividida compuesta por los suevos. Un pueblo germánico que se estableció en la península ibérica, actual Portugal y noroeste de España. Visigodos, otro pueblo germánico que también se asentó en la península ibérica, estableciendo un reino que duró varios siglos.
Anglosajones, un grupo de tribus germánicas, anglos, sajones y jutos, que invadieron y conquistaron Gran Bretaña en el siglo V, dando origen a la Inglaterra anglosajona. Francos, una tribu germánica que se asentó en la Galia, actual Francia, y dio origen al reino franco, que más tarde se convertiría en el Imperio carolingio. Burgundios, un pueblo germánico que se asentó en la región de Borgoña, en la actual Francia. Vándalos, un pueblo germánico conocido por sus incursiones y saqueos, que se establecieron brevemente en el norte de África y establecieron un reino allí. Los galos fueron un antiguo pueblo celta que habitó la región de la Galia, que hoy corresponde aproximadamente a Francia, Bélgica y partes de Suiza y Alemania. Eran conocidos por su cultura, lengua y organización social distintivas y jugaron un papel importante en la historia de Europa. Ostrogodos, un pueblo germánico que se estableció en Italia después de derrotar a los érulos y al reino vándalo. Érulos, un pueblo germánico que desempeñó un papel en la caída del Imperio Romano de Occidente, derrotados por los ostrogodos. Lombardos, un pueblo germánico que invadió e inició un reino en Italia en el siglo VI, después de la partida de los ostrogodos. Estos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. Y cuando Dios establezca su reino desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Mateo 25 versículos 31 al 34 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios es representado en la estatua por la piedra. En 1 Corintios 10:4 leemos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Mateo 21:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Después de haber escuchado la interpretación del sueño, Nabucodonosor dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Como resultado de su fidelidad el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y Daniel estaba en la corte del rey. Nabucodonosor era hombre de inteligencia y sabiduría superiores, como lo revelan los planes que dispuso para la enseñanza profesional de los funcionarios de la corte y su habilidad para justipreciar su sabiduría e inteligencia. Aunque fuera imperfecto el concepto que Nabucodonosor poseía del verdadero Dios, ahora tenía una prueba irrefutable de que el Dios de Daniel era infinitamente más sabio que los sabios o que los dioses de Babilonia. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor vio los poderes mundiales representados por una gran imagen de metal. En el capítulo 7, Daniel los vio mediante el simbolismo de bestias y cuernos y vio también ciertos aspectos de la historia relacionados con las vicisitudes del pueblo de Dios y el cumplimiento de su plan. El tema del capítulo 2 es esencialmente político. Fue dado, en primer lugar, para informar a Nabucodonosor y para conseguir su cooperación con el plan divino. La relación del pueblo de Dios con las cambiantes escenas políticas no era el tema de esa profecía. La profecía del capítulo 7, como las del resto del libro, fue dada especialmente para el pueblo de Dios, a fin de que éste entendiera su parte en el plan divino a través de todos los siglos. La inspirada profecía de los acontecimientos futuros fue dada teniendo el gran conflicto entre Cristo y Satanás como telón de fondo.
Los esfuerzos del archienemigo de las almas para destruir a los santos fueron desenmascarados y la victoria final de la verdad fue asegurada. El mensaje era claro: los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios es eterno. La piedra representa a Cristo, el Rey de Reyes, que vendrá a establecer un reino sin fin. Dios reveló al Rey lo que acontecería en los días postreros, no solo para su bien, sino para el nuestro. Tal vez tú también has perdido el sueño. Quizá estás preocupado por el futuro, por tus decisiones, por lo que no puedes controlar. A veces, Dios permite que se nos vaya el sueño, para despertar nuestro corazón. Él sigue hablando hoy. A través de su palabra, de los sueños, de los silencios, de las noches en vela. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La estatua se desmoronará. Los reinos de este mundo caerán. Pero hay una roca que permanece. Cristo viene. Y su reino será eterno. Recuerda, donde hay fe, siempre habrá un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo encuentro.